Entonces, nos damos el gusto de saludar a Pablo Dávalos, quien nos acompaña esta noche. Buenas noches, Pablo. Gracias por estar a esta hora, este domingo, aquí conversando con nosotros. Hola amigos, ¿qué tal? Hola Omar, hola Johan, ¿qué tal? Un saludo muy cordial y a todas las personas que nos acompañan por este espacio. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches, gracias por tu tiempo. Con harto Pacheco parece que está haciendo por allá, ¿no? Harto El Pachequito. frío de Quito es real, ¿no? Y los Como el calor de domingos Guayaquil. como los domingos como que siente Quito. Estamos domingo de noche, más frío todavía. Sí, sí lo recuerdo. Los domingos de noche es terrible. Se junta, Oye, se junta con el frío interno de no saber qué hacer un domingo de noche también. Sí, es verdad. No se sabe qué hacer, es verdad. Es verdad. Oye, Pablo, mira, no queríamos antes de iniciar la entrevista, estaba pensando en poner ese video vulgar que lanzó a través de trolls ayer el gobierno para querer enlodar y ensuciar aún más la imagen de los servidores que han sido destituidos a partir del día jueves, ¿no? Que los ponen como ladrones, corruptos, correístas, los ponen como personas vagas, o sea, les ponen una serie de adjetivos, y más allá de eso, que es un comportamiento bajo hasta para este gobierno. Uno se pregunta qué peso va a tener eso en lo presupuestario, ¿no? Porque el gobierno lo que te pinta es una optimización del Estado. Ya nos adentraremos a lo del Fondo Monetario, pero te lo pintan como una optimización del Estado. ¿Va a haber una optimización del Estado? ¿Va a tener un verdadero peso en el PIB este programa de despidos que va a haber de gobierno? Sí, Omar, hay que indicar, creo yo, a la ciudadanía que esta decisión que ha tomado el gobierno es una decisión que tiene un marco, que tiene una explicación, si tú quieres, que tiene una condición previa y ese marco, esa explicación tiene que ver necesariamente con el acuerdo con el Fondo Monetario y los $1.000 millones que el Fondo Monetario ha decidido incrementar en ya el acuerdo original que se firmó en el año 2024 de 4.000 millones a 5.000 millones de dólares. En consecuencia, el Fondo Monetario te impone una serie de condicionalidades y te pone metas. Y una de las metas que te pone el Fondo Monetario es, bueno, le dice de aquí, de 2024 al 2025, tienes que reducir la masa salarial en un porcentaje o en una cantidad aproximadamente del 1,2% del PIB. Uh-huh. Si el PIB está en alrededor de unos 125, 130 mil, no proyectado al 2028, eso significa entre 1.400 a 1.500 millones de dólares en disminución de la masa salarial. Uh-huh. Después de eso, una vez que se acuerda de eso, se disminuye la masa salarial y ahí ve el número de funcionarios que toque, pues. Entonces, si le tocó a un funcionario en esta lotería de la mala suerte, simplemente sale, pero no tiene absolutamente nada que ver con optimización del Estado, no tiene absolutamente nada que ver con el Estado obeso, no tiene absolutamente que ver con la posición ideológica. Es más, es muy probable que muchos de los despedidos hayan votado por el actual gobierno, ¿no? Es simplemente el cumplimiento con una condicionalidad del fondo. Te pongo otro ejemplo. No. Fíjate tú, el fondo dijo, es necesario ajustar las tuercas a las cooperativas. Sí. ¿Cómo es posible que las cooperativas tengan que hacer lo mismo que hacen los bancos y las cooperativas tengan un marco diferente que los bancos? Hay que regularlas, ¿no? Desde la superintendencia de bancos y las cooperativas tienen que convertirse en bancos. ¿Qué hizo el gobierno? Emitió una disposición para ordenar que las cooperativas se conviertan en bancos. Es decir, son una serie, si tú quieres, de requerimientos, una serie de disposiciones, de condicionalidades, y el gobierno las tiene que cumplir. Eso, básicamente, Omar y Johan. Ahora, ¿qué impacto tiene sacar a 5.000 servidores públicos digamos, de sus puestos de trabajo? Porque uno dice, o uno piensa al menos sin tener formación económica, que eso va a tener un impacto en la economía. Ahora, muchos lo minimizan, sobre todo los que están de acuerdo con el recorte, dicen, no es tanto. Eso no va a tener un impacto muy fuerte en la economía. ¿Podría decirnos, Pablo, si esto en efecto va a tener un impacto fuerte en la economía, digamos, en la cantidad de cosas que se van a consumir, etcétera? Mira, no solo son 5.000, 5.000 son ya
han empezado desde el año pasado una serie de despidos. 5.000 son este año. Probablemente haya otros 5.000 a fines de año para ir ajustando las cuotas con el Fondo Monetario. Recuerda que la meta es reducir alrededor de 1.500 millones de dólares. ¿Qué impacto ¿Cuántos tiene puestos reducir? estamos hablando en total, Pablo? Dependiendo del SP1, SP2, entre 50.000 a 70.000. Estamos hablando de eso. Entonces, no es Hasta solamente los 5.000. 70.000. Sí. Claro. No. Recuerda que la masa salarial del gobierno central está en alrededor de 9.000 millones. Y la masa salarial de las empresas públicas y los GAR está en 3.500. En conjunto, la masa salarial del Estado, que incluye a los gobiernos autónomos centralizados, es de 12.500. De esos 12.500 se van a reducir más o menos 1.500 para quedar en 11.000. Ese es el objetivo del ajuste para el año 2028. Entonces, no son solo los 5.000 de ahora, hay que calcular todo el programa de consolidación fiscal, porque después de unos meses vendrán ya los nuevos despidos. Los nuevos despidos van a ser diferentes porque se van a aplicar de conformidad a lo aprobado en la Ley Orgánica de Integridad Pública, es decir, por las evaluaciones. Entonces, esas evaluaciones son la cobertura legal, la cobertura jurídica, si tú quieres, el mecanismo de protección que el gobierno ha creado con el apoyo de la Asamblea para empezar los procesos de despidos, es decir, siguen los procesos de despidos. Entonces, si calculamos, tenemos que calcular no sobre 5.000, sino sobre 50.000. ¿Y qué pasaría si retiras de la demanda agregada 50.000 consumidores? Que obviamente la economía entra en recesión. Definitivamente, la economía no puede crecer con una disminución de demanda agregada tan fuerte, porque significa, si los funcionarios tenían a sus hijos en escuelas, guarderías, etcétera, privadas, esas guarderías privadas van a tener menos mercado, pues. Claro. Si consumían o tenían un patrón de consumo, que si autos, hipotecas, etcétera, van a liquidar hipotecas, van a devolver autos, etcétera. Entonces, sí produce tú quieres una restricción en la economía y esa restricción conduce a una disminución de la actividad económica, quieras o no. Por eso, en la teoría económica, los programas de ajuste del Fondo Monetario son calificados como recesivos. El ajuste siempre y en todo momento es recesivo y toda la experiencia académica, todas las investigaciones científicas que se han hecho de evaluación del Fondo Monetario dan cuenta que siempre que se aplican los modelos del fondo, las economías caen, siempre. Está bien. Perfecto. Ahora, Pablo, y yo creo que la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué más se viene? Esto es parte de una receta. Sí. Y no solamente va por el lado de el recorte, sino también va por el lado de la privatización, va por el lado también de un deseo, siempre lo he catalogado como un sueño húmedo por parte del FMI de tocar el tema de las jubilaciones en Ecuador, el tema del sistema de jubilaciones. ¿Qué más se nos puede venir con la receta? Y no es que se nos puede venir, sino que se va a venir, porque ya la hoja de ruta está marcada. Exactamente. Primero hay que identificar el ciclo del Fondo Monetario, que no es de ahora. El ciclo con el Fondo Monetario empieza en marzo del año 2019 con el gobierno de Lenín Moreno. Por eso el Fondo Monetario le exige a Lenín Moreno que elimine el subsidio a los combustibles en octubre de 2019 y Lenín Moreno, como tenía que cumplir esa condicionalidad, emitió el decreto 883 que provocó la movilización de octubre y el lamentable fallecimiento de 9 ecuatorianos en esas jornadas de movilización nacional. Ahora bien, en este ciclo hay dos grandes momentos, o hay dos etapas, o hay dos instancias. La primera se conoce con el nombre de ajuste macroeconómico. Es lo que estamos viviendo, es el despido a los empleados públicos, es el incremento, por ejemplo, en el precio de la gasolina, del diésel, del gas, es la reducción de las compras públicas. Todo eso es la etapa que se conoce como ajuste o consolidación. Pero hay otra etapa que la complementa que se llama de reforma estructural. Y en esa etapa de reforma estructural vienen cambios institucionales muy complejos. Uno de esos cambios, por ejemplo, tiene que ver con la flexibilización laboral. El gobierno ya intentó la flexibilización laboral, no le dio resultado, probablemente lo vuelva a intentar una vez más. Otro tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad social. El gobierno apunta en la seguridad social a dos fondos de la seguridad social. El uno es
el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, es un fondo evaluado en más de 12.000 millones de dólares. Ese fondo quieren intervenirlo para privatizarlo, ¿no? Y tiene que ver con las jubilaciones. ¿Para qué? Para que empiecen a operar las administradoras de fondos privadas, que teóricamente no pueden, pero el Fondo Monetario y el Banco Mundial están ya trabajando sobre eso. El otro fondo que quieren intervenir en el IES es el Fondo de Salud Individual y Familiar, que tiene un valor de alrededor de unos 14.000 millones de dólares. También quieren intervenir sobre ese fondo. Otro sector que quieren intervenir es la energía. Quieren que las operadoras privadas de energía ya no solamente hagan generación, sino que hagan distribución, y eso significa romper el monopolio del Sistema Nacional Interconectado, y comercialización, que las hacen las empresas eléctricas que son básicamente municipales o provinciales, ¿no? Claro. Entonces de ahí entran en una etapa de privatización donde se cambia el costo marginal del kilovatio hora, que en este momento está en alrededor de 8 o 9 centavos. Cuando se cambia el costo marginal, se lo incrementa a 37, 45 centavos, y eso significa que tu factura de luz, cuando es provista por un operador privado, se multiplica acá por 4 o por 5, ¿no? Porque empieza a desarrollarse el mercado en este caso, de la electricidad. Esas son las prioridades que están ya en la carta de intención. Está el sector de la seguridad social, el sector de la electricidad, ¿no? Petroecuador también, hay una intervención en Petroecuador, que van a subir los precios de los combustibles, está en la carta de intención eso, las intervenciones sobre el CERCOP, y además de eso viene la intervención sobre el sistema financiero. El Fondo Monetario llama que, frase textual del fondo, lo he leído, tengo un libro sobre eso, y el Fondo Monetario lo llama tasa de interés de usura. Ese es el nombre que el Fondo Monetario utiliza, y dice que el sistema financiero tiene que migrar hacia una tasa de interés de usura. En otras palabras, incrementar todo el sistema de tasas de interés. Las cooperativas pasan y deben ahora convertirse en bancos privados y pasan al control de la superintendencia de bancos, y el gobierno, a partir de, yo imagino que el próximo mes, empieza un proceso de emisión de deuda. Van a emitir este año 1.500 millones de dólares en los mercados internacionales. Y esa deuda que van a emitir no es para desarrollo, es para pagar los créditos, porque estamos muy sobreendeudados, ¿no? Cuando Noboa subió al poder, la deuda externa era de 70.000 millones. Hoy la deuda sube a 78.000 millones, un poco más, 79.000 millones, y con esta emisión de bonos que va a hacer el gobierno de aquí hasta el 2028, cuando Noboa termine la presidencia en el año 2028, la deuda externa del país bordeará ya los 100.000 millones de dólares. Nada más y nada menos, ¿no? Esos son los datos, los mismos datos del Fondo Monetario. Perfecto. Y ante ese panorama, ¿cómo lo va a sobrellevar la ciudadanía como tal? ¿Cómo se puede reaccionar? Hay gente que todavía tiene fe en que la Corte Constitucional ponga un freno a esto. Yo la veo bien difícil, lo veo bien complicado que eso ocurra. ¿Qué salida queda? Mira, yo quisiera aclararte a ti y a la gente que nos escucha que mi posición no es política, es eminentemente técnica. O sea, simplemente estoy trasladando lo que he leído de la carta de intención del Fondo Monetario. Soy una especie de traductor, si tú quieres, de los elementos técnicos que están ahí. El ciudadano puede acceder, la carta de intención es pública, está en la página web del Fondo Monetario. Si uno pone países, Ecuador, carta de intención, o sea, está en inglés, creo que el Ministerio de Finanzas la tradujo una parte al menos, pero ahí está. Pero es un documento muy técnico, pues donde tienes que saber muchos de los términos que se utilizan, y eso es lo que estoy haciendo. Es decir, estoy indicando a los servidores públicos que el ajuste no se quede en los 5.000. No, y no es que yo, o sea, me parece terrible que una persona sea despedida, porque eso es un drama para una persona, pero estamos hablando de 50.000 familias que van a ser golpeadas de aquí al año 2028. 50.000 familias, ¿no? Estamos hablando de que se van a subir los precios de las gasolinas, del diésel. Estamos hablando de que las cooperativas tienen que ahora transformarse en bancos y tienen que liquidarse, pues, ¿no? Porque eso dice la ley.
Es decir, estamos trasladando la información al público para que el público sepa cuál va a ser la hoja de ruta de aquí al 2028. Estamos Y sobre ese indicando que el punto de las gobierno se va a cooperativas, Pablo, disculpa, ¿podríamos profundizar un poquito más sobre ese tema de las cooperativas? Porque tú dices se van a terminar liquidando y hay gente que puede ver, oye, mi capitales, mis ahorros, mis inversiones que yo he puesto en esas cooperativas, ¿qué va a pasar? Y no habrá más de un agencioso que capaz toma tus declaraciones y te pone una denuncia por pánico financiero. Entonces, Claro. podríamos aclarar un poco eso. Hay que cubrirse todos los lados, Pablo, cuando hablamos sobre este gobierno. Correcto. Pero mira, hay una disposición transitoria 11ª en la Ley Orgánica de Integridad Pública que establece que para tratar de proteger la estabilidad y los ahorros, ¿no? La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria determinará las cooperativas que tendrán que convertirse en sociedades anónimas del sector financiero privado y que pasarán a ser reguladas por la Superintendencia de Bancos. Eso dice la ley. Ahora bien, para convertirse en un banco, una cooperativa... Pablo, me quedé sin audio, no sé si... Sí, no Pablo, sé si micrófono, Pablo, tu micrófono creo que se apagó, no sé. Hola. ¿Aló? Ahí está. Hola, ¿me escuchas ahí? Vamos de nuevo. Sí, nos habíamos quedado en la parte de la transitoria, disculpa, continúa. Entonces, con la disposición transitoria, las cooperativas tienen que transformarse en bancos. Todavía no está definida la hoja de ruta desde la Junta de Política y Regulación Financiera, pero necesariamente para transformarse en banco, una cooperativa tiene que liquidar, tiene que transformar su gobernanza interna, tiene que a los socios de una cooperativa transformarle en accionistas. Y la Asamblea General de Socios tiene que transformarse en Asamblea General de Accionistas. Tienen que nombrar un directorio, una Junta General de Accionistas nombra el directorio, y el directorio tiene que nombrar el presidente del directorio, que es el que tiene el poder del banco. Y el banco tiene que operar en términos de lucro, en términos de ganancia, en términos de rentabilidad, ya no en términos de economía popular y solidaria, porque eso dice la ley. Eso dice la ley. Entonces, para convertirse en un banco, una cooperativa tiene que cumplir una serie de requisitos. Y uno de los requisitos que tiene que cumplir es la liquidación. Pero no liquida, o sea, por problemas técnico-legales, sino porque eso le dice la norma. Porque hacia eso le lleva las reformas del gobierno. Una vez que liquida, con ese proceso de liquidación inmediatamente se constituye en banco. Pero ahí tiene que competir con otros bancos que son muy potentes. Pueden competir nuestras cooperativas que tienen capitales más pequeñitos, son más territorializadas, son más amigables, si tú quieres, en el territorio. Pueden competir con los bancos y la respuesta técnica es que eso es muy difícil. Es muy difícil porque es como si tú tuvieras un auto y te toca competir con un auto de carreras. Un auto de carreras viene corriendo todo el tiempo, está hecho para competir en competencias de autos. Tu auto no. Puede ser muy bueno, pero no tiene ese entrenamiento, si tú quieres. ¿Qué va a pasar? Que muchas cooperativas tendrán que fusionarse, otras no alcanzarán a convertirse en bancos, otras tendrán que absorberse, ser absorbidas por los bancos, y todo lo que era el sistema de la economía popular y solidaria prácticamente desaparece. Porque le integran a la economía popular y solidaria un criterio que no tiene nada que ver con la economía popular y solidaria, que se llama la regulación macroprudencial. Y las cooperativas no pueden adoptar esa regulación macroprudencial porque las cooperativas no realizan inversiones en bolsa de valores, no realizan inversiones en sociedades financieras, en fondos administrados, en fideicomisos, no tienen esa potestad legal. Como no tienen esa potestad legal, entonces no se les puede aplicar una regulación para algo que no tienen. Entonces, al aplicarles la regulación macroprudencial, les generan costos, les obligan a tener colchones de liquidez anticíclicos, etcétera, que terminan distorsionando todo el sentido de lo que es la economía popular y solidaria. Y es muy difícil que sobrevivan a eso. Entonces, esta
esta disposición prácticamente elimina, aniquila a todo lo que es la economía popular y solidaria. ¿Hay alguna forma en la que, digamos, porque van a tocar ciertas cosas, ya lo mencionaste, pero por ejemplo, hay un temor a que toquen el salario básico unificado? ¿Es posible que lo disminuyan? ¿Eso es una posibilidad real? ¿Qué tanto, digamos, qué tanto pueden hacer ahí? La posibilidad que tienen para evitar el pagar el salario básico, los décimos y la jornada laboral de 40 horas es pasar a un régimen de flexibilización laboral. Ok. Y es eso lo que intentaron hacer, lo intentó hacer Guillermo Lasso con la ley de creación de oportunidades. No lo pudo hacer, la Asamblea le negó eso. Lo intentó ya Noboa con la consulta popular, no lo pudo hacer, el pueblo le dijo que no, pero eso no quita que lo vuelvan a intentar, ¿ah? No. Eso no quita que lo vuelvan a intentar. No, pero a ver, lo del trabajo por hora seguramente lo volverán a preguntar. En la consulta popular que tenemos en noviembre, supuestamente. Probablemente lo intenten nuevamente por ahí. Si pasamos al trabajo por horas, entonces ahí sí cambian las reglas de juego para los trabajadores. Entre ellas el salario básico, los décimos, la afiliación, la jornada laboral, entre otros aspectos. Terrible, terrible, pero bueno. Pablo, sí, aparte del trabajo por horas, ¿podrían extender, por ejemplo, la jornada laboral? Mira, cuando pasas al trabajo por horas, ya no tienes límite a la jornada laboral. Ok. Entonces te pueden hacer trabajar 80 horas a la semana y pagarte la mitad del salario básico, porque es un nuevo régimen laboral. Te sacan del régimen laboral y te hacen trabajar bajo otras características. Perfecto. Pablo, ahora, con esta para ir cerrando, Pablo, ¿qué es lo último que hemos sabido del FMI? Que el FMI nos entregó 600 millones, creo que esta semana o la semana anterior, y que nos aprobaron 1.000 millones más a partir de los 4.000 que ya había pedido este gobierno, ¿verdad? Estamos hablando ya estamos hablando que con el FMI más o menos tenemos ya como unos 13.000 millones de deuda con estos 1.000 más, ¿no? Un poco más. Ya, un poquito más, ya, perfecto. El próximo desembolso que viene con su correspondiente revisión de metas y objetivos, ¿cuándo se tiene que dar? Las revisiones de metas se hacen cada 4 meses. Uf, ¿no? O sea, antes de que termine este año, otra vez vamos a tener que ir a examen. Sí, exactamente. Se hacen cada 4 meses y ahí el fondo investiga todo lo que has hecho, has dejado de hacer. Por decirte algo, si tú te habías comprometido con el fondo a tener depósitos del sector público no financiero en 530 millones, pero solo alcanzaste los 480, entonces ahí tienes que justificar, pedir una excepción, se llama waiver, ¿no? Y hacer que el fondo te perdone por esos 50 millones que no pudiste, qué sé yo, tenerlos ahí en las cuentas, ¿no? Entonces el Fondo Monetario es muy riguroso, excesivamente riguroso. Toda la política fiscal, antes de pasar a la, qué sé yo, a la Comisión de Régimen Económico o a la presidencia, pasa previamente por el staff del Fondo Monetario. El Fondo Monetario prácticamente maneja la política fiscal del país. No hay absolutamente nada, no se mueve absolutamente nada sin el previo acuerdo del Fondo Monetario. Entonces hay un control muy exhaustivo, ¿no? Las misiones del fondo controlan muy exhaustivamente, pero aquí hay que aclararle a la ciudadanía algo, y es que yo lo he dicho en redes y demás, no hay que confundirse, los créditos del Fondo Monetario no son créditos para el desarrollo. El Fondo Monetario no hace financiamiento al desarrollo. ¿Quién hace financiamiento al desarrollo? El BID. El BID, claro. ¿Quién hace financiamiento al desarrollo? La CAF. El Banco Mundial. ¿Qué significa financiamiento al desarrollo? Que si tú quieres construir una carretera, un hidroeléctrica, un puente, entonces el BID te presta para eso. Pero el Fondo Monetario te tiene prohibido que utilices ese crédito para construir infraestructura pública. No puedes. Si el Fondo Monetario constata que has utilizado esos recursos para construir infraestructura pública, inmediatamente te cierra el programa económico. Entonces, ¿cuál es, digamos, con qué excusa te da plata el FMI? Pago corriente. Para pago corriente, nada más.
No se puede tampoco contratar deuda para gasto corriente porque es prohibido por la ley. Entonces, Si tú eres ministro de Finanzas y contratas deuda para gasto corriente, eso es peculado. Pero Podrías ir a entonces, la cárcel por a peculado. ver, pero si ahora el gobierno nos está diciendo ya con estos 600 millones nos vamos a poner al día con los proveedores del Estado, ¿eso no es No pago puede. corriente? Eso es gasto corriente, pero no puede. Eso es peculado. Está prohibido por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Está prohibido, no puedes. entonces, ¿para qué se usa la plata del FMI? Para balanza de pagos, para pagar deuda. Deuda externa. Bicicletear deuda, bicicletear. Y solo se puede usar para eso. Solo se puede usar para eso. El momento en que tú utilices, digamos que tú, como ministro de Finanzas, recibes la plata del fondo y pagas gasto corriente. El próximo gobierno, digamos que el próximo gobierno ya no es de derecha. Si el próximo gobierno investiga que has pagado con los recursos del Fondo Monetario gasto corriente, inmediatamente te pone una denuncia de peculado, porque está prohibido por la ley. Y una vez que esté el peculado y esté demostrado el peculado, no te libra de la cárcel nadie. Entonces no puedes, o sea, el ministro de Finanzas, en este caso Zaira Moya, que es la ministra de Finanzas, ella no puede pagar gasto corriente, o sea, se pondría en peligro ella a futuro, ¿no? Porque tú sabes que en la política las cosas cambian de un rato al otro. Sí. No puedes pagar gasto corriente porque está prohibido por la ley. El COPLAFIP lo prohíbe, creo que es el artículo 124 del COPLAFIP, lo prohíbe. No, porque no hay cómo. El único destino de esos recursos es balanza de pagos. Y en balanza de pagos es pago de deuda. Nada más. O sea, y puede ser pago de deuda al IES, por ejemplo. No, tampoco. No puede, tampoco. Uf. Solo es pago, no puedes pagar al IES con balanza de pagos. Ya. Porque el IES es una institución nacional. En balanza de pagos solamente están las instituciones internacionales, por eso se llama balanza de pagos. Ya. En cambio, el IES, tienes que pagarle al IES dentro de los recursos que tienes porque es un movimiento interno, ¿no? Es gasto corriente eso, entonces no lo puedes hacer. Eso dice la ley. Ahora, si lo hacen, llegará un momento en que un próximo gobierno auditará esto Lo va a auditar y va a comenzar. Y van a decir que es persecución, etcétera, pero la ley es clarísima. La ley te dice, no puedes contratar deuda para gasto corriente. Y si contratas deuda para gasto corriente y pagaste con deuda gasto corriente, eso es peculado. Ahí sí no te salva nadie. Es que Omar, si algún rato vas de ministro de Finanzas. No. Y aparte, encima, esto habla mucho de la naturaleza cruel que tiene el FMI, ¿no? Es decir, yo te doy plata, pero solo la vas a usar para pagar deuda externa. Es una barbaridad. Exactamente. Esa es la idea. En el caso de Argentina, mira, toda la plata del Fondo Monetario se fue para financiar la fuga de capitales. Entonces, pero eso es el destino de los recursos del Fondo Monetario. Siempre ha sido eso. Siempre. Así es que esa es la situación, amigos. Y, por ejemplo, ¿ese reglamento es algo del propio fondo o eso también está en la ley ecuatoriana? El reglamento constitutivo del Fondo Monetario se hizo en el año 1944 en Bretton Woods, ha ido cambiando muy poco, pero eso fue constituido para proteger el sistema de tipos de cambio a nivel mundial, evitar devaluaciones competitivas. Es decir, si un país no tenía recursos para comprar a otro país y tenía déficit en balanza de pagos y el otro tenía superávit, el fondo le compensaba la balanza de pagos para que financie, qué sé yo, sus importaciones, por ejemplo, ¿no? A través de líneas de crédito en los bancos y demás. Ese fue el espíritu con el cual se creó el Fondo Monetario en 1944. Pero ahora básicamente es un garante de los capitales financieros internacionales, los tenedores de deuda, etcétera. Básicamente eso. Ok. Wow. Bueno, Pablo, te agradecemos por esclarecernos esto. No son buenas noticias, uno no se va a dormir tranquilo, pero hay que estar preparados porque por ahí vi inclusive que una ministra le ha mandado a su propio equipo de trabajo un comunicado después de todos estos reajustes, reacortes y despidos. Sí. Diciéndole que déjame pelearla, déjame ver que sé que se puede hacer algo, ¿no? Increíble que dentro del propio gobierno hay gente que
que sabe que esto sería el acabose para muchos sectores, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo de cultura, mira, ayer, ahí te pusiste al revés, Pablo, por si acaso, estás ahí, si puedes mirar ahí, ayer estábamos veía una nota de cómo en General Villamil Playas, después del asesinato de las 9 personas hace 2 semanas, hay en estos momentos una ocupación del 10% de los hoteles en playa. 10%. Ya. Y el turismo en ciertos sectores en Manabí también está totalmente perjudicado por el tema de la violencia. Y ahí es cuando tiene que intervenir un ministerio de turismo, que ahora va a desaparecer y se va a convertir en una oficina chiquitita en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Pesca. Cada vez más grande el nombre de ese ministerio. Cada vez es un sector más que y va a terminar siendo una oficina, pues va a terminar siendo una oficina dentro de ese ministerio. Un país como Ecuador, que tiene todo el potencial para ser turístico, que tiene todo para ser un país turístico, no va a tener ministerio de turismo. Es claro los tiempos, ¿no? Para terminar, te cuento una historia que tiene que ver con esto que estamos conversando, y es que el Fondo Monetario le pidió a Lenín Moreno que suba el IVA al 15%. Ok. Y Lenín Moreno, después de octubre y demás, renegoció con el fondo y le dijo al Fondo Monetario, mira, puedo hacer esto menos subir el IVA al 15%. Después el Fondo Monetario le pidió a Guillermo Lasso que sube el IVA al 15%. Guillermo Lasso lo intentó. Finalmente fracasó. Y después volvió a exigirle a Noboa que sube el IVA al 15%. Y Noboa fue el único de los 3 gobiernos que pudo subir el IVA al 15%, que es una condicionalidad del Fondo Monetario. Esos recursos del 15% están destinados a ir a balanza de pagos, ¿ah? No tiene nada que ver con la seguridad. Pero ¿qué hizo el gobierno de Noboa para lograr la aprobación de ese 15%? Vincularlo con el conflicto armado no internacional. Vincularlo de tal manera que con eso logró crear el capital social, el capital político, el capital simbólico que le permitió aprobar el incremento del IVA al 15%. Pero claro, le dijeron a la sociedad que tenía que ver con el conflicto armado no internacional, pero no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver. Esto nos indica que para el gobierno de Noboa la violencia es muy funcional. Si no existiese la violencia, sería más difícil aplicar el ajuste. ¿Cómo han logrado aprobar todas las leyes que se han aprobado hasta ahora? Gracias a yo la otra vez conté como 11 o 10 o 11 decretos de estado de excepción en año y medio. Es decir, solamente hemos vivido como mes y medio fuera del estado de excepción. Hemos vivido un estado de excepción permanente desde que empezó el nuevo gobierno. Y creo que con Lasso también hubo bastantes estados de excepción. Pero ahora muchísimos más. Eso da cuenta que al gobierno políticamente le es muy funcional, si tú quieres, este contexto de crisis de seguridad ciudadana. Yo me pregunto si es funcional, no le veo, si tú quieres, al gobierno tratando de eliminar un vector que le favorece mucho, tratando de acotar una situación que le es muy favorable, muy beneficiosa, como es el conflicto armado no internacional o la crisis de seguridad ciudadana. Por eso uno se pregunta por qué no se resuelve la crisis de violencia, y esa crisis de violencia cada vez alcanza niveles más grandes, y lo de Playas, lo de Manabí, lo del Oro, y ahora la violencia está llegando a Quito, ¿ah? Que empiezan a haber sicariatos, vacunas, etcétera. Y esto es una vorágine y el país no sale, y creo yo que no va a salir de esa vorágine, al menos en el mediano plazo, lamentablemente. Terrible. Pablo, te agradecemos infinitamente por habernos dado un tiempo de tu domingo y estaremos en contacto para seguir evaluando lo que va a ir ocurriendo en los próximos meses, ¿ok? Perfecto. Pablo, Suerte. te agradecemos. Un abrazo. Pablo Dávalos.